Muchas gracias, doctor Delgado. Sí, entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ahí ven y escuchan claramente. Sí, doctora. Gracias. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a tener la primera clase de reanimación cardiopulmonar y vamos a empezar por lo básico, ¿no? El próximo lunes tenemos la clase de reanimación cardiopulmonar avanzada y ahí vamos a ver lo que es desfibrilación, manejo del paro con los medicamentos. El día de hoy vamos a ver los conceptos básicos de introducción al RCP. Primero, definir qué es parada cardiorrespiratoria. Se define como el cese brusco e inesperado de la circulación y la respiración espontánea, ¿no? Es un cuadro que se presencia de una manera abrupta, inesperada, ¿no? Y el diagnóstico, que es lo importante que tenemos que realizar nosotros como médicos, ese diagnóstico es eminentemente clínico, ¿no? Y se basa en 3 factores fundamentales: la inconsciencia, la ausencia de pulso y la ausencia de respiración. Vamos a ir analizando muchos términos que vamos a mencionar durante la clase. El otro término es resucitación cardiopulmonar, que no es lo mismo que el concepto de parada cardiorrespiratoria. Resucitación cardiopulmonar, vamos a llamar al conjunto de maniobras que vamos a aprender el día de hoy para reemplazar la función cardíaca, la función respiratoria de la persona en parada cardiorrespiratoria, con el objetivo de que recupere sus funciones vitales y cerebrales completas, ¿no? O sea, la resucitación cardiopulmonar va a ser el conjunto de maniobras que vamos a observar el día de hoy. La parada cardíaca no, la parada cardíaca es la ausencia de la conciencia, del pulso y de la respiración. ¿Cuál es la causa más frecuente, no solamente, como vamos a ver más adelante, en nuestro país, sino también a nivel mundial? La causa más frecuente de la parada cardiorrespiratoria son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y esto pues por el incremento de los factores de riesgo que todos conocemos, como es la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la edad y los genes, la herencia, ¿no? Hay familias que tienden a tener mayor afección del sistema cardiovascular, ya sea por presión alta, por diabetes, etcétera, y entonces llevar un gen que va a afectar mi sistema cardiovascular, aunado a cualquier otro factor que tenemos acá en mente y en vista, sedentarismo, obesidad, etcétera. Entonces, eso va a hacer que esa persona sea más susceptible de presentar un cuadro como este, ¿no? Las paradas cardiorrespiratorias, entonces, causadas en su mayoría por la enfermedad cardiovascular, y dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos a la cardiopatía isquémica, ¿no? Más comúnmente conocida como insuficiencia coronaria, enfermedad coronaria, que puede llegar hasta el infarto y la necrosis del miocardio, de la bomba, ¿no? En Europa, por ejemplo, el 40% de las muertes en personas menores de 75 años son por enfermedad cardiovascular, para que ustedes tengan una idea de la magnitud de esta enfermedad como causa de parada cardiorrespiratoria, ¿no?
Si usted presencia paradas cardiorrespiratorias con la ayuda de un desfibrilador externo automático, usted va a darse cuenta que la causa de la parada va a aumentar, ¿no? De ese 40% va a subir a un 60% de las muertes por enfermedad coronaria. Esta parada cardiorrespiratoria, como vamos a ver el próximo lunes, se va a traducir en un ritmo, si le podemos llamar así, cardíaco, que va a ser sinónimo de falta de función cardiovascular, por lo tanto, de ausencia de pulso, ¿no? Y esos son los diferentes ritmos en que el corazón puede quedar frente a una parada súbita, ¿no? Y como vamos, esto es un adelanto de la próxima clase, esos ritmos pueden ser la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Las formas de parada cardiorrespiratoria de tipo desfibrilables, de mejor pronóstico que las otras dos formas de parada cardiorrespiratoria, y dentro de ellas vamos a ver que la más frecuente es la fibrilación ventricular, que se presenta en el 65% de las personas que presentan este cuadro de parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque la taquicardia ventricular sin pulso suele durar menos de un minuto, ¿no? Dura aproximadamente 30 a 40 segundos, y luego ese ritmo, si le podemos llamar ritmo, se va a transformar rápidamente al cabo de ese tiempo en fibrilación ventricular. Esta forma de parada cardiorrespiratoria, fibrilación ventricular, va a durar mucho más tiempo que la taquicardia ventricular sin pulso. La FV va a durar aproximadamente minuto y medio, o quizá 2, ¿no? En ese tiempo, usted tiene el tiempo como para hacer el diagnóstico. Un minuto o minuto y medio es bastante. ¿Está en parada cardiorrespiratoria? Sí, pero está en una forma que tiene mejor pronóstico que un ritmo de tipo no desfibrilar. Es por eso que la mayoría de registros de este tipo de ritmo suben a un 65%, porque este tipo de parada cardiorrespiratoria dura mayor tiempo. Por lo tanto, usted tiene, el reanimador tiene tiempo de detectarla, tiene mayor tiempo de detección con la ayuda de un desfibrilador externo automático. Es importante saber reconocer la parada cardiorrespiratoria en forma precoz e inmediata. Como vamos a ver también, hay diferentes tipos de parada cardiorrespiratoria, intra y extra hospitalaria. Las más frecuentes son las extra hospitalarias, desgraciadamente, ¿no? O sea, las que suceden en la casa o las que suceden en la calle, ¿no? Y ahí no tenemos muchas veces mucha ayuda. Es la gente que generalmente no está capacitada, la gran mayoría, para atender este tipo de cuadros, y se pierde tiempo, ¿no? Es importante capacitar a la comunidad en el manejo de diagnóstico precoz de este tipo de parada cardiorrespiratoria, para saber atenderlo lo más pronto posible y saber tomar las medidas pertinentes y tener una menor mortalidad de estas víctimas, ¿no? Entonces, los testigos presenciales frente a una parada cardiorrespiratoria deben diagnosticar precozmente, basado en los criterios ya mencionados, el cuadro de parada cardiorrespiratoria e instalar el tratamiento óptimo para poder resucitar al paciente. Me estoy refiriendo
a las maniobras de resucitación cardiopulmonar que actualmente deben ser hechas de alta calidad, o sea, dándole la prioridad a la compresión torácica, antiguamente llamado masaje cardíaco. Ya no se usa el término masaje cardíaco, sino compresión torácica de alta calidad. Es lo que se debe realizar frente al diagnóstico de parada cardiorrespiratoria. La iniciación precoz de estas maniobras de resucitación cardiopulmonar aunadas al uso del desfibrilador externo automático hace que la mortalidad disminuya en aproximadamente 20 a 40% en la víctima. Nuestro país es parte del mundo, por lo tanto también acá en la última década, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares han tomado también un importante lugar como causa de muerte en paradas cardiorrespiratorias, ¿no? Lo tenemos como la segunda causa de muerte de paradas cardiorrespiratorias, la segunda causa de muerte en general, ¿no? Y como causa de parada cardiorrespiratoria en primer lugar, ¿no? Y bueno, el sobrepeso, la obesidad, es una de las causas más frecuentes en nuestro país. Pero también no solo son las causas cardiovasculares, hay otras causas que nos pueden llevar a parada cardiorrespiratoria, como son los accidentes de tránsito, los politraumatismos, los atragantamientos o las asfixias que suceden en casa generalmente o en la calle, ¿no? Y también las enfermedades crónicas que nos pueden llevar a este tipo de cuadro, ¿no? Y que debemos de tener presente, y el manejo obviamente tiene que ser, si es que es extrahospitalario, lógicamente no vamos a tener mucha ayuda, pero si es que la parada cardiorrespiratoria es intrahospitalaria, el manejo es multidisciplinario, ¿no? Entonces, resumiendo en cuanto a definiciones importantes para saber nosotros adecuarnos a los términos, tenemos que parada cardiorrespiratoria se define como el cese brusco, inesperado de la conciencia, la circulación y la respiración de forma potencialmente reversible, ¿no? Porque va a depender del diagnóstico y del tratamiento precoz. El RCP o la resucitación cardiopulmonar, conjunto de maniobras que va a hacer que devolvamos a la víctima sus funciones vitales, sobre todo las funciones cerebrales completas. La definición de soporte vital básico. Esta definición va a ser mucho más amplia porque va a incluir el concepto de prevención de la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y muchas medidas que van a entrar en juego como para prevenir que no suceda este cuadro. El reconocimiento precoz, el aseguramiento de la escena, la alerta o la llamada a servicios de emergencia de forma precoz, transmitir todos estos conocimientos a la población, porque hay personas que no necesariamente tienen que ser personal de salud, pero que deben estar capacitadas para atender este tipo de parada cardiorrespiratoria, como son los bomberos, ¿no? Los policías, etcétera, la comunidad en sí, para tener mejores resultados en la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Capacitarlos en lo que es maniobras de resucitación cardiopulmonar y manejo de desfibriladores, conocimiento y manejo de desfibriladores. Hay algo que tenemos que saber diferenciar entre muerte súbita y parada cardíaca, ¿no? La diferencia entre los dos términos es que la muerte es muerte, pues ya no hay
vuelta, ¿no? Hay un cese total de todas las funciones biológicas, sobre todo la conciencia, el pulso y la respiración, de una manera irreversible, ya no hay vuelta. En cambio, la parada cardíaca sí es de forma reversible, dependiendo de que usted haga el diagnóstico en forma precoz y también el tratamiento rápido. Hablando de muerte súbita, les he traído este cuadro para que tengan una idea, ¿no? Acá en este estudio se revisó adolescentes y adultos jóvenes en Suecia, bueno, un país desarrollado, ¿no? Donde participaron 181 casos de muerte súbita en personas de 15 a 35 años de edad, ¿no? Miren cómo la causa, la mayoría de los casos de muerte súbita estuvieron con corazón normal, ¿no? El número de casos con síntomas precedentes, ¿no? Fueron menores, ¿no? Prácticamente estos chicos estaban asintomáticos, sin embargo, fallecieron bruscamente de un momento a otro, ¿no? Cuando se les hizo la autopsia, se vio que el 81% de estas víctimas tenían cardiopatía coronaria en forma significativa, ¿no? Estamos hablando de gente de 15 a 35 años. Este 81%, el 75% tenía por lo menos un vaso coronario estenosado en un 94%, ¿no? La oclusión coronaria aguda fue en el 58% de víctimas y el 44% ya tenía un infarto de miocardio cicatrizado, ¿no? Y el infarto agudo en el 27% de las víctimas, ¿no? Entonces, para que ustedes se den una idea de la magnitud de la enfermedad cardiovascular como causa de muerte súbita y como causa también de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Miren, incluso los que tenían ya un diagnóstico de arteriosclerosis o un diagnóstico de miocardiopatías o de miocarditis o de aneurisma, ellos fueron los menos, ¿no? Como causa de muerte súbita. Sin embargo, los que tenían corazón normal, pero no sabían que tenían una cardiopatía coronaria, no habían síntomas, fueron los que fallecieron de un momento a otro como muerte súbita de manera irreversible. ¿Cómo diagnosticar la parada cardiorrespiratoria? Ya que les estoy hablando de que debemos saber hacerlo en manera precoz, rápida, ¿no? Porque los minutos, los segundos son importantes, como ustedes ya deben estar concluyendo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que tenemos que hacer este diagnóstico basado en 3 criterios fundamentales, que son analizar la pérdida de la conciencia, analizar la ausencia o presencia de pulso y analizar o determinar la ausencia de la respiración. El diagnóstico es eminentemente clínico, por lo tanto tengo que aprender a examinar conciencia en la víctima. Para esto yo voy a encontrar a la víctima tirada en el suelo, me acerco a ella, con mis 2 manos, cojo los hombros de la víctima y le digo, señor, señora, niño, niña, etcétera, se siente bien. Al ver que no me responde, concluyo que la víctima se encuentra inconsciente, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente paso es pedir ayuda a la gente que está más cerca a uno, y si no fuese el caso, todo el mundo tiene un celular y pedir la ayuda a través del celular, generalmente en nuestro país al 106 o al 116, para solicitar que nos traigan rápidamente un desfibrilador externo automático.
Rápidamente diré que me encuentro en tal dirección y que voy a iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar después de determinar que la víctima se encuentra inconsciente. Colgará usted y el siguiente paso es determinar si hay ausencia o no de pulso. Y para esto voy a palpar el pulso de una arteria gruesa, siempre con una arteria gruesa, ya sea la carótida o la femoral. Generalmente es la carótida del mismo lado de donde se encuentra el reanimador. Si yo me he colocado al costado derecho de la víctima, examinaré la carótida del lado derecho. Si estoy al lado izquierdo de la víctima, examinaré la carótida del lado izquierdo. Nunca cruce la mano hacia el otro lado para tomar el pulso, el pulso carotídeo. Y se realiza solo con 2 dedos, el dedo índice y el dedo medio. No toda la mano, ni 3 dedos, ni 4 dedos, ni un solo dedo. Vuelvo a repetir, el examen del pulso carotídeo es del mismo lado de donde se encuentra el reanimador. 2, se realiza con 2 dedos, el índice y el medio generalmente. Concomitantemente o simultáneamente que examino el pulso, veo y examino si la víctima respira o no, o si tiene movimientos torácicos o no. Simultáneamente. No debo perder más de 10 segundos en este examen, no más de 10 segundos, en comprobar el pulso y la respiración en la víctima. Y ahí estamos haciendo el diagnóstico de parada cardiorrespiratoria. Al hacer el diagnóstico, el siguiente paso es realizar las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Antes de continuar, tengo que decirles que cuando usted presencia la inconsciencia de una persona, lo primero que tiene que hacer es asegurar la escena en menos de 5 segundos, ¿no es cierto? Uno se da una vista total de la escena, del contexto. Entonces, si por ejemplo es un terremoto, es un incendio, etcétera, usted tiene que asegurar la escena. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto reanimador como víctima deben estar seguros, no iniciar ni el diagnóstico ni la resucitación cardiopulmonar en un lugar donde usted no va a sobrevivir y la víctima menos, ¿ya? Lo primero es asegurar la escena, luego me acercaré, diagnosticaré la inconsciencia, pediré la ayuda, solicitando un desfibrilador externo automático y luego determinaré la presencia o ausencia de pulso y respiración en no más de 10 segundos. Al determinar que no hay pulso, no hay respiración, inicio RCP o maniobras de resucitación cardiopulmonar. Con la finalidad de hacer todo este conjunto de maniobras en una forma precoz y segura, organizada, la Asociación Americana del Corazón ha diseñado las cadenas de supervivencia tanto para adultos como para niños, ¿no? Estamos viendo el caso y analizando el caso de los adultos. Y en la cadena de supervivencia, que lleva 5 eslabones, como observan en esta lámina, en este slide, estos 5 eslabones nos resumen la organización, de una manera organizada, la maniobra, cómo vamos a enfrentar esta parada cardiorrespiratoria. Entonces, he hecho el diagnóstico de inconsciencia. Primero, he asegurado mi escena, he hecho el diagnóstico de inconsciencia y pido ayuda, solicitando un desfibrilador externo automático. Después de hacer la llamada, analizo pulso y respiración. Si hay ausencia de pulso y de respiración, inicio maniobras de resucitación cardiopulmonar. Segundo eslabón de la cadena de supervivencia, RCP de alta calidad que le da prioridad a la compresión torácica.
Luego de eso, espero que llegue la ayuda que me va a traer el desfibrilador externo automático. Uso o diagnostico el tipo de ritmo en el que se encuentra la víctima en ese momento con la ayuda del desfibrilador, trato la parada cardiorrespiratoria y si obtengo éxito voy a trasladar a la víctima a un lugar donde le voy a brindar el soporte vital avanzado efectivo, ¿no? Y cuando llegue al hospital, le brindaré los cuidados especializados post parada cardiorrespiratoria. Entonces, esta es una cadena de supervivencia de 5 eslabones que va a resumir el reconocimiento inmediato de la parada cardíaca súbita y el tratamiento que debo brindar a este tipo de cuadro en víctimas adultas. Las paradas cardíacas, como les había dicho, pueden ser dentro del hospital, como pueden ser extrahospitalarias. Estadísticamente, las paradas extrahospitalarias son las más frecuentes y la cadena de supervivencia es la misma que vengo mostrándoles desde la lámina anterior. La parada cardíaca intrahospitalaria también tiene 5 eslabones, pero ojo, acá hay una diferencia, ¿no? El primer eslabón menciona prevención de la parada cardiorrespiratoria. Cuando estamos en el hospital, nosotros clasificamos a los pacientes, ¿no? Pacientes de alto riesgo, de mediano riesgo, intermedio, y los pacientes que están en hospitalización que no tienen ningún riesgo de sufrir parada cardíaca. Pero los pacientes de alto riesgo y de riesgo intermedio son sometidos a una vigilancia, a un monitoreo para prevenir que vayan a presentar la complicación de su cuadro y terminen en una parada cardiorrespiratoria. Por eso es que la cadena de supervivencia para paradas cardíacas intrahospitalarias se inicia con monitoreo, vigilancia y prevención de la parada. Si sucede la parada, inmediatamente llamaré, generalmente el que está vigilando en las unidades de cuidados intermedios o de cuidados intensivos es la enfermera, ¿no? Puede ser también el médico. Inmediatamente pasará la voz a emergencias, urgencias, o si es una unidad de cuidados intensivos, tiene a la mano el desfibrilador y rápidamente, pues, hará el uso del desfibrilador y concomitantemente con las maniobras de resucitación cardiopulmonar va a hacer que la víctima recupere sus funciones vitales para brindarle el soporte vital avanzado y cuidado postparo en la unidad. Diferente, ¿no? A la cadena de supervivencia de parada cardíaca extrahospitalaria, que es mucho más delicado este caso porque va a ser realizado por reanimadores legos, ¿no? En la calle, ¿no? Y generalmente sin ayuda, ¿no? Hasta esperar que llegue la ayuda y este tiempo es fundamental. Por eso el dato o el factor de presenciar la parada cardiorrespiratoria es muy importante porque a usted le da tiempo a que la víctima usted la determine o la encuentre en taquicardia ventricular sin pulso o en fibrilación ventricular para, de mejor pronóstico para poder resucitar a la víctima. Estas cadenas de supervivencia tienen su importancia en que si yo las voy a poner en práctica con el objetivo de disminuir la mortalidad o aumentar la supervivencia de la víctima con un reconocimiento precoz de la parada cardiorrespiratoria, la llamada de alerta al sistema de emergencias en forma precoz, la instalación del RCP y el uso precoz de la desfibrilación o del desfibrilador externo automático. Se llama desfibrilación precoz aquella que se realiza dentro de los primeros 5 minutos, ¿no?
Cuando la parada cardíaca es extrahospitalaria, el uso del desfibrilador dentro de entre el tercer y 5 minutos, eso es se considera una desfibrilación precoz, ¿no? Una desfibrilación en menos de 3 minutos es mucho más exitosa que llegue el desfibrilador después de ese tiempo, ¿no? Y acá tenemos la estadística, ¿no? Cómo es que va la supervivencia de la víctima con respecto a este tratamiento y al uso de la desfibrilación, ¿no? Entonces, realizar RCP solo con compresiones torácicas también es mucho mejor que no hacer nada, ¿no? Puede ser que usted diga, uy, ¿cuándo llegará el desfibrilador? Y no, mejor no hago nada. No, no es así, ¿no? Acá la cadena de supervivencia te habla precisamente de esa importancia también, ¿no? Si es mejor hacer RCP o compresión torácica sola que no hacer nada, ¿no? Que en ese caso usted va a tener una supervivencia solo del 2%. Mientras que haciendo RCP y así llegue tarde el desfibrilador, usted va a tener en la víctima una supervivencia del 8%, ¿no? Ahora, si usted hace tanto el reconocimiento precoz de la parada, la llamada a urgencias pidiendo un desfibrilador, inicia RCP y a eso se aúna una desfibrilación precoz, miren en cuanto supera la supervivencia a la víctima, ¿no? En un 20%. Igualmente, si usted hace la llamada de emergencias, hace el RCP en forma precoz, la desfibrilación en forma precoz y en los cuidados postparo, la supervivencia aumenta en un 30 a 40%. Han creado con esa finalidad bien no solamente las cadenas de supervivencia, sino también los algoritmos para atención frente a la parada cardíaca en adultos, ¿no? Y como pueden ustedes observar, el primer paso es asegurar la escena, luego hacer el diagnóstico de inconsciencia, solicitar el DEA con una llamada de emergencia, regreso a la víctima, para comprobar si respira o no, o si tiene pulso o no. Si es que respira normal y hay pulso, voy a controlar a la víctima hasta que llegue la ayuda. Está respirando, tiene pulso, pero está inconsciente, no me responde. Entonces controlo a la víctima hasta que llegue la ayuda. Si hay pulso, pero no respira con normalidad y está inconsciente, entonces voy a dar ventilaciones de rescate, ¿no? Generalmente no deben pasar de 10 a 12 ventilaciones por minuto. Una ventilación cada 5 a 6 segundos. Mientras doy la ventilación, pido la ayuda, ¿no? Y continúo con la ventilación hasta que llegue la ayuda y comprobando el pulso cada 2 minutos, ¿ya? Si es que el pulso desaparece, iniciaré maniobras de resucitación cardiopulmonar. Si no hay respiración o la víctima está jadeando o boqueando, que se considera también como apnea, el jadeo, la respiración asincrónica, el boqueo también se considera como apnea. Y no hay pulso, entonces empezaré maniobras de resucitación cardiopulmonar hasta que llegue lo que solicité en la llamada un desfibrilador externo automático. En todos los escenarios, la víctima está inconsciente, ¿no? En eso se activa en todos los escenarios la llamada a emergencias y se busca un desfibrilador externo automático lo más rápidamente posible, ¿no? Bien, entonces se inicia RCP cuando hay ausencia de inconsciencia, ausencia de pulso y ausencia de respiración. Si todo está normal, solo hay inconsciencia, vuelvo a repetir, se controla a la víctima hasta que llegue la ayuda, ¿no?
se le coloca en una posición de seguridad, que generalmente es en decúbito lateral izquierdo, evitando que la víctima se aspire con las secreciones y se complique la situación, ¿no? El cuadro. Si hay pulso, está inconsciente, pero no respira con normalidad, tengo que atender la respiración, ¿no? Con ventilaciones de rescate que no deben pasar de 10 ventilaciones por minuto, hasta que llegue la ayuda. Si en ese lapso se complica, desaparece la respiración, apnea, y no hay pulso, entonces inicio RCP. Este es un algoritmo simplificado de todo lo que les vengo diciendo. Diagnóstico de parada cardiorrespiratoria, llamo a urgencias solicitando un desfibrilador, inicio RCP hasta que llegue el desfibrilador, ¿no? Igual acá, igualito, lo mismo. Vamos a entrar directamente al tema entonces, a las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Desde el año 2010, la Asociación Americana del Corazón, que se reúne cada 5 años, cambió el protocolo del ABC conocido por todos frente a una parada cardiorrespiratoria por el CAB, por las razones mencionadas al principio de la clase. Ellos hicieron un estudio estadístico de las causas más frecuentes de parada cardiorrespiratoria. Al ver que la causa más frecuente era el sufrimiento de la bomba, razonaron de que se perdía mucho tiempo atendiendo la vía aérea y no dando la compresión torácica. Por lo tanto, a partir del año 2010 se cambió el protocolo de atención para paradas cardiorrespiratorias del ABC por el CAB. Entonces no va más el ABC, nos olvidamos, y vamos a aplicar el RCP de alta calidad, aquel que inicia con la compresión torácica, le da la prioridad a la compresión torácica. Eso no quiere decir que no vamos a atender la vía aérea, sí lo vamos a hacer, pero no va a ser la prioridad. C entonces de compresión torácica, A de vía aérea y B de respiración. Entonces el CAB es lo que actualmente se toma en cuenta. ¿Cómo es que vamos a realizar esas compresiones torácicas de alta calidad? Nos vamos a arrodillar al costado de la víctima. Vamos a colocar, me estoy refiriendo al reanimador, por si acaso. El reanimador se coloca al costado de la víctima, una rodilla a la altura del hombro de la víctima y otra rodilla, aquí hay dos versiones. La otra rodilla a la altura del reborde costal inferior de la víctima. Hay otra versión que dice que esa rodilla debe estar a la altura de la cadera de la víctima, ¿no? Bueno, debe depender del tamaño del reanimador, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a tomar una rodilla a la altura del hombro de la víctima y otra rodilla a la altura del borde inferior, el reborde costal inferior de la víctima. O sea, con las rodillas separadas, con las piernas separadas. Luego vamos a tomar la mano dominante. Puede ser derecha o izquierda. Los que son zurdos colocan la mano izquierda en contacto con el tórax de la víctima en un punto medio, ¿no? Medio del esternón. O podemos también trazar una línea longitudinal que pasa por el centro del esternón y una línea horizontal que une las mamilas de la víctima. En el punto de intersección de esas dos líneas coloco el talón de la mano dominante. Encima voy a colocar la otra mano con los dedos entrelazados, de tal manera que el tercer dedo de la mano de debajo quede a la altura del pezón de la víctima. Bien, con los brazos extendidos, sin flexionar los codos, brazos extendidos.
Trazo una línea horizontal que une mis hombros. Los hombros del reanimador deben caer por encima. Esa línea que une los hombros del reanimador debe caer por encima de la unión de las dos manos. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a comprimir el tórax sentado sobre mis talones, sino voy a ir para adelante con el peso de mi cuerpo que voy a dejar caer sobre el tórax de la víctima. Voy a comprimir ese tórax con todo el peso de mi cuerpo, ¿ya? Y con la fuerza, el punto de fuerza es el talón de mi mano dominante. Observen, a veces por comodidad nosotros echamos toda la mano, miren acá, los dedos están en el aire. ¿Ya? Tú haces la fuerza con el talón de tu mano dominante y con el peso que tienes vas a comprimir el tórax de la víctima con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. Comprimes fuerte y rápido, ¿no? Compresión, así como comprimes, también debes dejar que el tórax se relaje o se expanda. El mismo tiempo de compresión tiene que ser usado para la relajación o la descompresión del tórax, con la finalidad de favorecer el retorno venoso y el llenado del ventrículo derecho para que en mi próxima compresión yo impulse mayor cantidad de sangre. Si yo comprimo desesperadamente, acorto el periodo de relajación y distensibilidad del tórax, por lo tanto voy a ir en contra del llenado de la bomba. No voy a impulsar tanta sangre lo suficiente como para que ese cerebro reciba el oxígeno. Entonces, tanto compresión como relajación del tórax. No olvidarse, ¿ya? Y además, esta compresión debe tener una profundidad. En el adulto, generalmente 5 a 5.5 centímetros, ¿no? Con la última reunión de la AJA, se le ha agregado medio centímetro más a la compresión del tórax de la víctima. Pero para fines académicos de esta clase vamos a considerar que la profundidad de la compresión debe ser deprimir en 5 centímetros como mínimo la pared torácica de la víctima. Entonces, estamos viendo frecuencia, 100 a 120 compresiones por minuto. Profundidad en el adulto, 5 centímetros como mínimo. Así como comprimo, debo dejar reexpandir ese tórax. Mismo tiempo de compresión, mismo tiempo de reexpansión. Estas compresiones deben ser ininterrumpidas. ¿Qué quiere decir eso? No voy a dejar de comprimir hasta que llegue la ayuda, ¿ya? Estas compresiones deben ser hechas 30 compresiones en 18 segundos, seguidas de 2 ventilaciones. Termino las 30 compresiones, me toca ventilar a la víctima, 2 ventilaciones. En total el ciclo de 30 compresiones, incluidas las 2 ventilaciones, no deben pasar de 22 segundos. ¿Cuántos ciclos como mínimo voy a hacer? Mínimamente 5 ciclos. ¿Ya? Para fines académicos también. 100 compresiones, 10 ventilaciones en 1 minuto. 200 compresiones, 20 ventilaciones en 2 minutos. ¿Ya? Entonces, el ciclo es 30 compresiones, 2 ventilaciones. En 1 minuto, mínimamente 5 compresiones. Además, debo ventilar a la víctima. Sí, debo ventilar a la víctima. Pero los puntos importantes de la compresión torácica son la frecuencia, la profundidad, la reexpansión y
no interrumpir. Estas compresiones torácicas deben ser ininterrumpidas, ¿no? No debo dejar de comprimir hasta que llegue la ayuda. 30 compresiones, al cabo de las 30 compresiones, 2 ventilaciones para la víctima. En cuanto a la ventilación, vamos a ver más adelante que no debemos exceder de 10 ventilaciones por minuto, ¿no? Máximo en inspirar, levanto mi cabeza, tomo aire, bajo mi cabeza, expiro en la boca de la víctima, tapando las fosas nasales. No debe pasar más de 4 a 5 segundos en todo ese proceso. Todo está cronometrado, ¿no? No más de 4 a 5 segundos, ¿no? Una ventilación en cada 1 segundo. No me tengo, ¿qué quiere decir? No más. Bien, esto ya lo hemos revisado. Entonces, nuevamente, ¿dónde debo colocar las manos para comprimir el tórax de la víctima? Sobre el esternón, en el tercio medio del esternón, a nivel de la línea horizontal que une las mamilas de la víctima. Ahí voy a colocar ¿qué parte de la mano? El talón de la mano dominante, ¿ya? Los dedos quedan en el aire, recuerden eso. Los brazos extendidos, sin flexionar los codos, debo dejar caer el peso de mi cuerpo sobre la víctima. Acá ayuda la articulación de la cadera que me va a impulsar hacia adelante. Recuerden que les dije que acá hay que trazar una línea horizontal que une los hombros del reanimador. Esa línea horizontal debe estar por encima de la unión de las dos manos. Más claramente, a la altura de la unión de las dos muñecas, de las articulaciones de las muñecas. Ahí debe caer la línea horizontal que une los hombros del reanimador. Más el impulso de la cadera hacia adelante, dejando caer el peso del cuerpo, usted va a conseguir deprimir ese tórax del adulto mínimamente en 5 centímetros. Brazos perpendiculares sin flexionar los codos. Tiempo de compresión es el mismo tiempo de descompresión. No olvidarse, la descompresión es esencial para favorecer el llenado ventricular derecho, para en mi próxima compresión impulsar mayor cantidad de sangre. Entonces, ciclos de 30 compresiones seguidos de 2 ventilaciones. Ahora vamos a ver la apertura A. Vamos a analizar la siguiente letra, A. ¿A de qué? A de apertura de la vía aérea para darle esas 2 ventilaciones a la víctima después de las 30 compresiones, ¿no? A nadie se le obliga actualmente con pandemia y todo a apoyar la ventilación, ¿no? Si usted no desea hacerlo, no lo hace, nadie le va a obligar. Pero sí es obligatorio hacer las compresiones torácicas. Bien, esto es lo mismo que les vengo diciendo, no quiero volver a repetir, ¿no? Cuando yo tengo una vía aérea avanzada, ya ustedes saben lo que es vía aérea avanzada, ¿no? Intubación orotraqueal, eso es vía aérea avanzada. Ahí puedo disminuir las ventilaciones en 6 a 8 cada segundo, ¿no? Pero no debemos exceder de más de 10 ventilaciones por minuto. ¿Por qué? La hiperventilación es nociva. La hiperventilación lo que va a hacer es disminuir el retorno venoso porque usted está aumentando la presión intratorácica al dar la ventilación seguida
e hiperventilando más de 10 por minuto, por ejemplo, 15, 20 ventilaciones, con el objetivo y con el criterio, métele más oxígeno y así va a revivir. No. ¿Por qué? Porque si usted hiperventila, lo que va a hacer es aumentar la presión intratorácica, eso va a disminuir el retorno venoso, por lo tanto va a haber menos llenado de ventricular derecho, ¿ya? Segundo, va a aumentar la presión intragástrica y la parada cardíaca es súbita por definición. No sabemos si la víctima ha ingerido alimentos o no. Al introducir oxígeno a presión, desesperadamente, usted puede generar regurgitación del contenido gástrico y producir una aspiración pulmonar, ¿no? Entonces, lo mejor es no pasar de 10 ventilaciones por minuto. Antes de ventilar, tengo que saber que toda víctima en parada cardiorrespiratoria se encuentra totalmente relajada porque está con toda su musculatura flácida, porque está inconsciente la víctima, ¿no? Con el cese de sus funciones vitales. La lengua es un músculo también. Si el paciente, o si la víctima, perdón, es obesa, la lengua va a pesar más. La lengua es grasa también. Entonces cae por gravedad y obstruye la entrada del oxígeno a través de las fosas nasales hacia la orofaringe y de ahí hacia la tráquea. Entonces hay un obstáculo, la vía aérea está bloqueada, ¿no? Puede estar inconsciente y estar tratando de respirar, no puede respirar bien porque su lengua cae hacia atrás por gravedad, ¿no? Y está obstruyendo la entrada del oxígeno, ¿no? Igualmente acá, miren, ¿no? Si es obeso, con mayor razón. La lengua es más gruesa, cae, ahí está obstruyendo el pasaje del oxígeno hacia la tráquea. ¿Qué debo hacer? Debo hiperextender el cuello. ¿Cómo lo voy a realizar? Con la maniobra que conocemos con el nombre de maniobra frente-mentón. Una mano en la frente, como ven en la figura, y otra con 2 dedos de la otra mano, llevando el mentón hacia arriba y hacia adelante. Haciendo esa maniobra, usted está desobstruyendo el pasaje o la orofaringe para que el aire entre por las fosas nasales o por la boca hacia la tráquea. Y es que es un accidente de tránsito y yo tengo la sospecha de que la víctima tiene una lesión en la columna cervical, entonces la alternativa en esos casos es realizar la permeabilización de la vía aérea con la maniobra de subluxación del maxilar inferior. Acá muy bien en la figura se está realizando la maniobra llevando con 3 dedos en la articulación temporomaxilar y con los pulgares llevando el maxilar inferior hacia adelante para desobstruir la entrada del aire hacia la tráquea en el caso de sospecha de traumatismo cervical. Está contraindicado hacer la maniobra frente-mentón. Nuevamente, entonces, A de vía aérea, A de apertura de la vía aérea y de la maniobra de frente-mentón para desobstruir el pasaje del oxígeno por el peso de la base de la lengua que obstruye la entrada del oxígeno hacia la tráquea. Haciendo la maniobra frente-mentón, yo estoy favoreciendo la entrada del oxígeno. Una mano en la frente y otra llevando el mentón con 2 dedos, miren, mano en la frente, 2 dedos lleva el mentón hacia arriba y hacia adelante y yo ahí recién exhalo en la boca de la víctima. Ojo, acá hay un detalle que debemos darnos cuenta. La mano que está en la frente va a bajar un poco con los dedos y va a obstruir las fosas nasales para evitar que el aire que le damos salga por las fosas nasales hacia el ambiente, ¿no? Le damos la respiración de rescate y debemos observar que con nuestra respiración se expande el tórax de la víctima. Si es que
no hay distensión del tórax de la víctima, ese aire se está yendo ¿a dónde? Al estómago, ¿no? Entonces, no estamos realizando una buena maniobra frente-mentón. En las dos ventilaciones no debemos perder más de 5 segundos. Nuevamente acá para insistirles, entonces terminó la compresión torácica, 30 compresiones, maniobra frente-mentón o versus elevación mandibular y ventilación. 2 ventilaciones. Al cabo de las 2 ventilaciones continúo con mi compresión torácica 30 veces para luego otra vez aperturar la vía aérea y luego ventilar 2 veces. Y así 5 ciclos hasta que llegue la ayuda. Bien. La ayuda puede llegar no solamente con desfibrilador externo automático, también puede traer material para ayudar a mejorar la ventilación y hacer una ventilación avanzada, ¿no? Desde estas bolsas de aislamiento y seguridad, tanto para el reanimador como para la víctima, y que traen un filtro antimicrobiano, ¿no? O las máscaras que recomienda la Asociación Americana del Corazón, máscaras faciales de bioseguridad que tienen en la punta, en la parte superior, igualmente una tubuladura que termina en un filtro antimicrobiano para defensa y seguridad del reanimador y de la víctima. Observen que con el uso de estos dispositivos también se realiza la maniobra frente-mentón para permeabilidad de la vía aérea o apertura de la vía aérea, ¿no? La ayuda también puede traer los ventiladores manuales, ¿no? Más conocidos con el nombre de Ambu comúnmente, ¿no? Pero Ambu es una marca, ¿no? Existen muchas marcas de ventilador manual. Estos ventiladores manuales constan de una mascarilla y de una bolsa que va a apoyar la oxigenoterapia de la víctima. Esto ya es ventilación avanzada, ¿no? Usar un laringoscopio y un tubo orotraqueal también es ventilación avanzada, ya no es respiración boca a boca. Entonces, tenemos que saber administrar oxígeno también con estos dispositivos. Y para eso hay que saber la posición de nuestros dedos de la mano, de las diferentes manos, con respecto a la mascarilla facial y con respecto a la bolsa de administración de oxígeno del respirador manual. Generalmente la mano izquierda es la que va a contactar la máscara facial en la cara de la víctima. La máscara facial tiene esta forma piriforme y el vértice de la máscara siempre debe ir en contacto con la parte superior de la nariz o los huesos nasales, ¿no? Nunca al revés. La parte ovoidea sí incluye las fosas nasales y la boca de la víctima. Entonces, la máscara de la mano izquierda va a hacer una C con el dedo pulgar y el dedo índice para contactar la máscara facial en la cara de la víctima, y los otros 2 dedos van a hacer la letra E debajo de un borde del maxilar inferior del lado izquierdo, levantándolo, como dice la flecha roja, hacia adelante y hacia arriba para permeabilizar la vía aérea antes de administrar el oxígeno. Entonces, los 3 últimos dedos de la mano izquierda van a hacer la letra E y los otros 2 dedos la letra C, contactando la máscara facial en la cara de la víctima, para evitar que el oxígeno salga por los lados de la máscara, sobre todo en los pacientes ancianos, donde ya no hay bola de bichar y la máscara facial generalmente es dificultoso hacer el contacto y el oxígeno se escapa por los lados de la máscara facial, ¿no? Entonces, la posición de los dedos de la mano izquierda es importante para que con la mano derecha nosotros comprimimos
la bolsa manual y administramos el oxígeno hacia la tráquea, hacia la vía aérea de la víctima. Haciendo esta maniobra de esta manera, nosotros optimizamos la oxigenoterapia en el paciente. Entonces, una vía aérea avanzada, cuando ya usamos combitubo, tubo orotraqueal o máscara laringea, vamos a ventilar 8 a 10 respiraciones por minuto, ¿no? Siempre observando que el tórax de esa víctima se está distendiendo, si hay elevación sobre todo de los vértices torácicos, ¿no? Porque si no, algo está fallando en las maniobras de apertura de vía aérea y hay que corregir. Y el oxígeno se va a ir ¿a dónde? O se va al aire ambiental o se va hacia el estómago y podemos producir una regurgitación del contenido gástrico, produciendo una aspiración pulmonar. Usted optimiza sus maniobras practicando todos los días con el maniquí o con el maniquí o en el mismo paciente, ¿no? Por ejemplo, en sala de operaciones, los anestesiólogos manejamos vía aérea todos los días. Entonces, entrar a sala de operaciones para ustedes es conveniente y ver cómo es que el anestesiólogo maneja la vía aérea en el paciente y si usted tiene a alguien que le pueda ayudar, pues ver. Entonces, las guías actuales, según la Asociación Americana del Corazón, recomiendan minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas, ¿no? Por ejemplo, viene la enfermera y quiere poner la vía periférica y no puede porque usted está comprimiendo. No es una razón para suspender las compresiones torácicas. La enfermera o la licenciada o quien sea la persona que va a poner la vía periférica o la vía central tiene que saber hacerlo con el personal haciendo o realizando compresión torácica. Si es que por alguna razón de fuerza mayor usted tenga que interrumpir la compresión torácica, esa interrupción no debe ser más de 10 segundos, no más de 10 segundos. Hay que evitar hiperventilar, ya les dije las razones por las cuales no debemos hiperventilar. La hiperventilación es nociva y se calcula que el reanimador en 2 minutos disminuye su fuerza de compresión torácica. Por lo tanto, si usted tiene un cronómetro, que todo el mundo lo tiene en el celular o en el reloj que cargue, y si no carga reloj, pues el celular, controlando el tiempo, ¿no? En 2 minutos ya mi fuerza disminuye, ya se han hecho estudios, en 2 minutos el reanimador se cansa, disminuye la fuerza de compresión torácica, debe ir viendo usted quién le va a reemplazar, ¿no? Si hay gente alrededor, usted escoja a una persona, generalmente un varón que tiene mayor fuerza que las mujeres, y entonces para que realice las compresiones como usted las está realizando, ¿no? Entonces hay que rotar al rescatador cada 2 minutos, es lo ideal. Hay razones para que generalmente el reanimador no se da cuenta, el tiempo pasa inadvertido y no le da importancia, ¿no? Como por ejemplo, esto de la suspensión de las compresiones torácicas es una pérdida de tiempo para el efecto de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y ¿cuáles son las razones más frecuentes? Generalmente llega la ayuda, quieren intubar, quieren controlar el pulso y te piden que pares la compresión torácica. No son razones, vuelvo a repetir, para suspender la compresión torácica. La única razón por la cual usted se retira del tórax de la víctima
Cuando llega la ayuda es cuando el desfibrilador externo automático va a analizar el tipo de parada cardíaca en el que se encuentra la víctima o va a analizar el ritmo. No hay otra razón por la cual yo deje de o suspenda mi compresión torácica, ¿no? Después hay, incluso cuando llega el desfibrilador externo automático, usted sigue comprimiendo. Hay otra persona que va a encender el desfibrilador externo automático, que va a colocar los parches y usted sigue comprimiendo, porque son minutos que no se deben perder. El momento en que el desfibrilador, como vamos a ver la próxima clase, habla y dirige la resucitación cardiopulmonar, el desfibrilador externo automático, habla y va a indicar, voy a analizar el ritmo. En ese momento usted se retira y deja y suspende la compresión torácica para que el desfibrilador externo automático analice el ritmo en la víctima. Es el momento en el que usted suspende la compresión torácica. No por otra razón, no por intubación, no por colocación de vía intravenosa, no por análisis de pulso, no de pausa para cargar el desfibrilador, para ver el protocolo, etcétera. No, usted sigue con la compresión torácica. Solo cuando el desfibrilador externo automático va a analizar el ritmo, en ese momento usted se retira del tórax. Bien, cuando ya hemos resucitado a la víctima, recién vamos a ver o a tratar la causa que desencadenó la parada cardiorrespiratoria. Y ahí tenemos involucrados las 5 H's y las 5 T's que vamos a ver a continuación y que están viendo ahorita en el cuadro, ¿no? Generalmente los shocks hipovolémicos, las hipoxias, ahogamientos, ¿no? Los desequilibrios metabólicos hidrogeniónicos que pueden producirse en determinados pacientes, las hipotermias en los ahogamientos, ¿no? Los neumotórax a tensión en los accidentes de tránsito son causas de parada cardiorrespiratoria también, los taponamientos cardíacos, las trombosis pulmonar, trombosis coronaria, el uso de venenos, toxinas, etcétera, como causas de parada cardiorrespiratoria que no sean las cardiovasculares, ¿no? Entonces, analizar y tratar estas causas, ¿no? Si es hipovolemia, por ejemplo, por más que yo haga un RCP de alta calidad, 100% de nota, si yo no transfundo sangre, obviamente esa víctima no va a resucitar, ¿no? Tengo que reponer sangre. Igualmente en la hipoxia, si hay un paciente que ha sufrido un atragantamiento, tengo que hacer maniobra de Heimlich para poder que ese paciente vuelva, ¿no? Y si no, estoy mal. Tengo que corregir las acidosis, los problemas metabólicos, los problemas hidrogeniónicos. Esto es muy frecuente, ¿no? Nosotros resucitamos al paciente, el paciente agarra ritmo y cuando te estás yendo y todo el mundo te está felicitando porque regresó el paciente, nuevamente te llaman a los 3 minutos, otra vez hizo paro y reentró en paro y reentró en paro. Esos pacientes generalmente son porque no se ha corregido adecuadamente lo que son los desequilibrios metabólicos e hidrogeniónicos. Por lo tanto, junto con la reanimación también van las extracciones de muestra de sangre para saber en cómo está la glicemia, el potasio, el calcio, etcétera, ¿no? En las diferentes patologías acá mencionadas. ¿Hasta cuándo continuar las maniobras de resucitación cardiopulmonar? Es la pregunta que siempre uno se hace, ¿y hasta cuándo, no? Bueno, en esta decisión, la Asociación Americana del Corazón no indica un tiempo exacto, no es concluyente, 3 a 4 minutos, como teóricamente sabemos que la neurona no va a sobrevivir sin oxígeno si nos pasamos los 5 minutos o los 10 minutos. Quizá en las paradas cardíacas extrahospitalarias eso sí sea verdad,
pero en las intrahospitalarias donde acudimos sin pérdida de tiempo y administramos oxígeno, muchas veces nos demoramos hasta 20 minutos con el paciente y continuamos porque hemos presenciado la parada cardiorrespiratoria. Eso